por 90, por la 90.3. Sport 90 con todo el deporte, un domingo a la tarde que lo vamos a acompañar con información deportiva, con historias, con efemérides y con algunos comentarios, bueno, todo lo que ustedes saben que los domingos a la tarde Mágica se viste de Sport 90. Con Hugo Rodríguez, con Franco Barazzoni y quien les habla, Beto Alonso, y también con Roberto Secuti desde Capital Federal. No nos privamos de nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, frías tardes que tenemos justamente en nuestra ciudad, ¿eh? Así que bueno, a tratar de aguantarlo, estar abrigado, si uno sale, llevarse alguna campera, un buen suéter, porque realmente hace mucho frío. Bueno, vamos a comenzar, como siempre hacemos el programa, no digo una editorial, pero sí algún texto que leemos, completado e ilustrado con algún tema musical. Hoy con un deporte, si quieren, que acá en la Argentina no se practica, yo creo que por suerte, uno que quiere los animales, pero bueno, sigue en otros lados, ¿no? Y siempre es polémico cuando se habla. Pero encontré una nota que le hicieron en cierta oportunidad al gran literato Jorge Luis Borges. Sí, Borges. Lo traemos en el deporte también. Ustedes saben que los jueves en Fuerte el Aplauso está. Y es más, el programa de tango lo abrimos con un poema de Borges, como que también es nuestro gran literato de cabecera, ¿no? Bueno, resulta que dice que cuando el periodista Carrizo le hizo la pregunta justamente a Jorge Luis Borges, dice: señor Borges, ¿qué opina de la tauromaquia? ¿Cuál es su concepto sobre la figura del torero? Y Borges contestó: la tauromaquia es una de las formas vigentes de la barbarie. En cuanto a la figura del torero, creo que es esencialmente un cobarde. Un hombre que con todo un aparato racional de estrategias, entrenamientos, armas, estocadas practicadas, clases y mucho estudio premeditado, se mide frente a un animal pasmado por la sorpresa, por la ansiedad. Un animal que no tiene otro recurso que los reflejos de su instinto primario. Bajo esa disparidad podemos medir el valor de los toreros. La valentía verdadera no soporta desniveles tan abusivos. Por eso para mí los toreros no son valientes, sino más bien bufones. Los bufones de la valentía. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años.
te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Muy bien, Isabel Pantoja, marinero de luces, después de ese texto que habíamos encontrado, nota que le hicieron en cierta oportunidad a Jorge Luis Borges, para hablar algo diferente de lo que ha hablado Borges, ¿no? Bueno, aquí no tenemos a nuestro Borges, nuestro, y bueno, que el escritor que tenemos, así que es nuestro, acá, Hugo Alberto Rodríguez. ¿Cómo andas, Hugo? Muy buenas tardes, Beto, muy buenas tardes, audiencia. El placer de saludarlos como cada domingo. Y bueno, a ver, muchas veces se ha dicho qué es quién es escritor, qué estudios hay que tener para ser escritor. ¿Hay que tener algún estudio para ser escritor? No. En primera medida, lo que lleva a un escritor a escribir es antes haber leído mucho. Por ende, después tiene recursos para ir modelando su propio estilo. En mi caso, lo aboqué siempre hacia el lado del deporte. Y periodísticamente hablando, desarmé la crónica que se vivía desde los años 50 y 60 y la transformé a la actualidad, haciendo crónicas sobre los momentos especiales en que un partido se estaba desarrollando, el colorido, el folclore. Un día, ¿no? Un partido aburridísimo en el Estadio San Martín, frío como ahora, invierno, y tribunas vacías. Entonces, lo único que se me ocurrió hacer es mirar para abajo y en el verde, con el contraste del verde, me encontré un sinfín de colores. Cada uno de los 22 que estaba en la cancha tenía un color diferente de botines. Entonces me puse a escribir sobre eso, sobre los colores de los botines en un partido que había terminado 0-0 bajo un frío terrible. Entonces la gente se quedó asombrada diciendo, wow, mirá lo que escribió, qué bueno que estaba, ¿cómo se te ocurrió? Nada, porque el partido era malo. Tan aburrido que tenía que entonces miraba para abajo y me encontré con lo único colorido que hubo en la tarde. Sí. Bien. O sea que siempre he pensado, yo más que nada del lado del cine, he charlado con muchos directores de cine, y siempre me he encontrado que ellos filman, todo lo que filman tienen que ver con su vida, o con algo que les ha pasado. Siempre, y esto a los grandes, bueno, no tuve la suerte de entrevistar a Ingmar Bergman, pero Bergman siempre hablaba
de lo mismo. La gente por ahí, la gente que no está muy relacionada con el cine, no ha visto mucho cine, pues por ahí le cuesta, mira una película de Bergman y le cuesta, es esto como todo. Yo siempre digo, si empezás a mirar cine, no empecés a mirar a Bergman o Paperini, porque sí, qué aburrido es el cine. Entonces a poquito, es como en literatura, si empezás a leer primero a Borges y se te va a complicar. Pero eso se va enriqueciendo cada uno. Y lo del cine, muchos directores justamente hablan siempre de los mismos temas en cine. Siempre hablan de los mismos temas, diferentes películas, me decían, son tanto talento que arman distintas historias. Yo digo, ¿en la literatura pasa lo mismo? Eh, sí, se van transformando los estilos. A ver, muchos dicen, eh, ¿cómo es? No, a Borges no lo leo porque no lo entiendo. Eh, pero si vas a leer un libro de Borges para iniciarte en la lectura, yo te Ah, aconsejo que vayas a los cuentos. Por ejemplo, el libro El Alep, sí. en donde hay un cuento en donde él no se para en Martín Fierro, sino que se para en su compañero de aventuras. Y es un cuento magistral, hermosísimamente hermoso, porque por primera vez nos encontramos con el contrapunto de lo que vivía y sentía Martín Fierro. Claro. Entonces, como muchos también dicen, uy, Cortázar, qué difícil que es con sus novelas. Hay muchos que a Rayuela todavía ni la tocaron. Y No, yo no les aconsejo que empiecen a leer Cortázar claro, con Rayuela. Más vale vayan a sus cuentos, en Bestiario, en donde, por ejemplo, está Casa Tomada. sí. Y, o La Noche de Mantequilla. Pero hay que entenderla también la casa Eh, tomada, porque él escribe pero una bueno, historia, son pero es cuentos, diferente a todo. pero a ver, Casa Tomada es una situación que viven dos personas Sí, en una casa antigua y empiezan a escuchar ruidos de un momento para el otro. Entonces, como la casa era grande, sí, lo que hacían era empezar a sí, cerrar sí. esos lugares donde sentían ruido. Bueno, no voy a espolear el cuento, busquen Bestiario Sí. de Cortázar y El Alep de Borges y lean esos dos libros. Van a ver que les va a ganar ese preconcepto que tenían de Ah, sí. que son difíciles de entender y de leer. Así que bueno, pero volviendo al tema de Borges y al tema con el que el gran Antonio Carrizo lo entrevistaba y bajo la pregunta que le hiciera, yo lo voy a trasladar al ámbito deportivo porque en algún momento le preguntaron a César Luis Menotti eh, qué le faltaba a España para por fin coronarse campeón de algo, intentar ganar algo. Siempre ahí el fútbol español siempre fue uno de los Sí. mejores, pero no ganaba nada. Ni mundiales, ni Eurocopas, ni nada. Entonces se paró Menotti y dijo, en algún momento España va a tener que decidir cómo quiere jugar. Si quiere jugar como el Toro o quiere jugar como el Matador. Hasta que no decidan cuál es la manera en la que quieren jugar, España no va a ganar nada. España entonces empieza con una política deportiva ensamblada y dirigida para Barcelona 92, para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, empieza a entregar becas a todas las disciplinas y el fútbol empieza a tomar una dimensión especial, empiezan a armar un ideal de seleccionado y de manera de jugar de ese seleccionado. No por nada, en esa Olimpiada España gana la medalla.
Y en esos juegos salen Paul Gasol, que después termina siendo figura en la NBA, y sale Fernando Alonso, y sale campeón de la Fórmula 1, y sale Rafael Nadal, y empieza a acaparar el circuito del tenis, cosa que recién terminamos de ver. Otro español de 19 años, Carlos Alcaraz, le cortó la racha a Novak Djokovic y se consagró campeón de Wimbledon. La verdad es que para mí no deja de ser un pequeño dolorcito. Quería que ganara Djokovic, pero bueno, digo, España eligió por el camino de estudiar, de darle prioridad a el deporte, ayudando a los deportistas a que practiquen su actividad. Entonces, desde ese momento empezaron a tener todos los resultados sabidos y por haber. Gana 12 Eurocopas seguidas, sale campeón del mundo, pelea después otras euros, y España ahora se puede decir de que indefectiblemente sí se convirtió en una potencia, cuando antes no ganaba nada. Muy bien, señor. Bueno, vamos a un temito musical y ya viene nuevamente Hugo con todas las efemérides. Bueno, hablamos de tanto literatura. Me gusta la Julio Iglesias. ¿No es que tiene literato Julio Iglesias? No, el tema. Quijote. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Muy bien, ahí estaba Julio Iglesias. Ahí estaba Julio Iglesias con el tema Quijote. Así que bueno, eso es lo que compartíamos juntamente con ustedes después de, bueno, de hablar un poquito acá con Hugo sobre algunas de las cuestiones. Bueno, ahora me voy a callar yo un ratito, así que ustedes muy felices creo. Ahí vamos primero con presentación. Y ahora presentamos con Hugo Rodríguez, ahondando en ayeres. Bien amigos, empezamos entonces a recordar y a rescatar de ese cajón del olvido a momentos históricos y a deportistas emblemáticos que le han dado mucho, no solamente al deporte internacional, nacional, sino también a los locales. Entonces vamos a repasar fechas específicas
que van desde el 6 de julio, en que hicimos, el 9 de julio que hicimos el último programa, al 16 en el que estamos realizando este nuevo programa. Pero me tengo que remitir hacia unos días anteriores, porque hay dos recuerdos especiales que sucedieron en primera instancia un 6 de julio y bajo un contexto social tremendo que vivía la Argentina. Por ejemplo, en el año 2003, en el Estadio Monumental repleto, se retiraba de la actividad del fútbol el jefe Leonardo Astrada. Jugó 15 minutos frente a River por esa fecha del torneo argentino y luego el ingeniero Pellegrini lo saca porque recordemos, Astrada estaba viviendo uno de los peores momentos creo que puede vivir un ser humano, que es que le secuestren a un familiar. Estaba en medio de toda esa situación cuando la cabeza de Astrada dijo, bueno, listo, basta, hasta acá llego porque hasta que no aparezca mi papá yo no estoy concentrado, no rindo. Y esto es lo que decía Víctor Hugo Morales al momento en que se producía el cambio y por siempre se iba el negro Astrada del fútbol profesional defendiendo la camiseta de River Plate. Por haber permitido además que la bola prosperara, porque camina hacia el costado de la cancha un verdadero jefe del fútbol. Se es jefe si se es generoso, se es jefe real. Bien, a ver, vamos. Sí, lo rebobinamos. Vamos a tratar de modificar un poco ahora. A ver, hay cosas. No, rebobinamos. Ahí vamos con el... Ahí está. No había salido en principio. Vamos entonces a recordar ese momento específico. Por
Bueno, ahí pasó de la manera en que pasó el relato de Víctor Hugo Morales y un fondo musical compuesto por Ignacio Copani, reconocido hincha de River, que justamente ayer se coronó nuevamente campeón del fútbol argentino, así que vaya el saludo a cada uno de los amigos hinchas de la banda roja. Vamos en este caso entonces a otro recuerdo que tiene que ver con que en el año 1921 en Mar del Plata se fundaba el Club Kimberley, con la sede social en la Avenida Independencia 303 y anexos en el 3056 y en Alvarado 3154, que es donde está el predio y la cancha. En la sede social tiene una biblioteca abierta, popular, con más de 150.000 ejemplares. Si nunca entraron a Kimberley, por favor, vayan a Mar del Plata y entren a esa sede porque es envidiable. De allí salieron muchísimos deportistas, entre ellos Claudia Rodríguez, la patinadora, la campeona, la multicampeona nacional de patín carrera, que tuviera el honor de entregarle en los Juegos Panamericanos del 95 a Nora Vega, su amiga, la antorcha olímpica para encender el pebetero el día de la inauguración, y a quien entrevistamos en el verano cuando estábamos saliendo por primera vez al aire con este programa. Pero no solamente Claudia Rodríguez se inició en Kimberley, también lo hizo Fabián Cubero, el Poroto Cubero, jugador de Vélez, y también lo hizo Alejandro Giuntini, que se consagrara en Boca Juniors en aquel campeonato del año 1992, después de 11 años de que Boca no ganaba nada. Giuntini era uno de esos jugadores que fue refuerzo en la saga del equipo de Tavares. En el año 94, en un partido contra Vélez Sarsfield, Boca gana 1-0 con gol del Beto Acosta, y le había tocado el sorteo para ir al antidoping a Alejandro Giuntini y no se presentó. Obviamente a Boca le quitaron los puntos, no le contaron el gol al Beto Acosta, que tuvo que esperar hasta su retiro jugando en San Lorenzo para llegar a la cantidad de 300 goles redondos, cuando ya lo había sobrepasado, y Alejandro Giuntini fue suspendido. Lastimosamente, unos años después, se supo de que ya padecía una enfermedad y que lo termina matando un cáncer. Escucharemos un pequeño audio en portugués de un partido en el que Giuntini convierte un gol por Copa Libertadores frente al Palmeiras, en el que Boca gana 2-1, luego de que en el primer choque entre ambos el equipo de la Ribera perdiera por 6-1, equipo que era dirigido por justamente César Luis Menotti. El recuerdo a Alejandro Giuntini y a Kimberley de Mar del Plata, su club de origen, en este relato en portugués. Do Boca, aos 40 minutos do segundo tempo, o Giuntini foi lá, subiu, foi um ataque na bola cruzada. O goleirão Sérgio, quando caiu, chegou dando tapa na bola e botando pra dentro, olha só. Olha o cruzamento. Ela vem aqui na esquerda. Aí outra vez vai ser lançada na área. Olha o Giuntini como se vira por ali, corre o número 6. Ele que vai escorar de cabeça. Subiu, escorou. Uma bola perfeitamente defensável. Tranquila pro Sérgio. Podia ser, Raul. Você que entende do assunto.
Até não segurar de vez. Mas não podia ficar com as penas do frango na mão. Aí tem um detalhe. Primeira cabeçada foi fraca, ela toca no chão, você vai com a mão, dá um tapinha e bota para escanteio. Um goleiro que joga num time grande como esse, depois. Aí vem o Boca. Vai expulsar o Roberto Carlos. Está expulso. E está certo o árbitro. Aí já é o desespero de um time que não consegue sair da fase. Estava a 4 minutos da classificação, como um consolo, e depois o Roberto Carlos perde a cabeça, dá um bico no jogador na frente do juiz. Tinha que expulsar a 69. Claro, e o Roberto Carlos saiu tranquilo porque sabe que errou. Tá certo, juiz. Aí expulso o Roberto Carlos. 2 para o Boca, 1 para o Palmeiras. Cálice ajeita para a cobrança. A Costa também junto à bola. O árbitro está pedindo que o Roberto Carlos saia. Aí a imagem do desânimo do Roberto Carlos. Macalester. Bien, ahí escuchábamos el relato de lo que era ese gol de Alejandro Giuntini, y lo elegimos también porque nació un 10 de julio del año 1967, así que las fechas parecen puestas adrede. Entonces pasamos ese audio en homenaje a Giuntini por haber nacido futbolísticamente en Kimberley y porque estaría o hubiese cumplido años este 10 de julio que pasó. Vamos a un recuerdo que tiene que ver con lo local. En el año 2004 Tandil se despertaba con una noticia que tenía trascendencia nacional y que fue cubierta por muchos canales grandes de Buenos Aires, porque aparecía después de casi 2 días de secuestrado y fue encontrado en un campo militar cerca de la ruta 1226 entre Mar del Plata y Tandil, el potrillo Pura Sangre Forti Mirage, que bueno, era uno de los caballos Pura Sangre que tenía mayores chances de poder correr todos los grandes premios, y se decía de que era el caballo del futuro. El estrés que provocó todo ese secuestro hizo que el caballo no rindiera nunca más como lo venía haciendo. Así que era un recuerdo que lo tengo muy clavado en la memoria. Estaba en FM Tandil en ese momento y los exteriores los manejaba Guillermo Tenaglia, y recuerdo que dio la primicia viajando junto a Cuchán para Radio Tandil y FM Tandil. Entonces la noticia de la recuperación del caballo llegó a Dúo. Seguimos con los recuerdos, en este caso del año 2005, un 10 de julio del año 2005, el seleccionado argentino de hockey sobre césped de juniors, de varones, se consagraba campeón mundial por primera vez en su historia. Venció en la final al local Holanda en el estadio de Rotterdam. El resultado fue 2-1 y los goles los convirtieron Lucas Vila y Pedro Ibarra. El técnico era el gran Pablo Lombi y el ayudante técnico un tandilense como Juan Pina. Tuve la oportunidad en algún momento de poder entrevistar a Pedro Ibarra. Esa camada es la que termina 12 años después ganando los Juegos Olímpicos de Río 2016. El saludo de Pedro Ibarra para la audiencia de Sport 90. Hola Hugo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, antes que nada, gracias por recordar este momento tan importante para nosotros y para el deporte, para el hockey más que nada. Y nada, ¿qué te puedo contar? Fue un momento especial, muy importante para nosotros porque nos marcó como un camino a lo que después terminaría
culminando en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, pero bueno, 11 años antes nos consagramos campeones del mundo junior por primera vez en la historia, y creo que bueno, eso fue el recuerdo más lindo que tengo yo de hockey, más allá del Juego Olímpico, por la edad que teníamos en ese entonces, lo inocente y chico que éramos. Así que nada, también recuerdo al señor Pina con mucho cariño, sobre todo por una picada que nos trajo una vez de Tandil, que a día de hoy la recuerdo. Y por supuesto por muchas cosas más dentro del campo de juego. Así que nada, gracias, un abrazo muy grande y saludo a toda la gente de Tandil. Ahí pasaba la palabra del capitán ya retirado Pedro Ibarra, que no solamente convirtió en ese Mundial Juvenil, sino que también en la final olímpica contra Bélgica hace uno de los 2 tantos con que Argentina se corona campeón olímpico en Río 2016. Un tipo de una simpleza y una nobleza tremenda. Seguimos con los recuerdos, en este caso también de Tandil. Vamos a decir que un 10 de julio del año 1920 nacía en Tandil Francisco Pancho Severio. Jugó en Ferro durante 22 temporadas. Uno de los hombres que más veces vistió la camiseta tricolor. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando Ferro estaba cumpliendo allá por el 2005 los 85 años de vida, y él era uno de los viejos jugadores que todavía podía festejar el cumpleaños de su querido club. Vamos a escuchar en primera instancia cómo empieza su labor en Ferro, qué recuerda de esos momentos, y después vuelvo para contarles otra anécdota. Mucho, muy buen elemento. Y seguí, alcancé a jugar en el estadio municipal, donde está la escuela normal ahora. Ahí tuvo el estadio municipal. La Feria Franca, se llamaba. La Feria Franca, claro. Bueno, año 36. Ferro en esa época formaba la primera división: Campo, Marchioni y Cimino, Felipe Cimino. Bueno, Felipe, en un partido amistoso que jugó Ferro contra Santa Marina, me dio la oportunidad y me dijo: mira, yo no voy a jugar, te voy a poner a vos. Tuve la suerte de jugar con Campo, Marchioni y Severio, Quiroga, Larsen y La Taza, con el que lleva el nombre del estadio, con el Vasco, en ese partido, pues ya, le ganamos 3-1, una copa. Esa copa estaba, no sé si habrá perdido, porque hubo bastante. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero ya le digo, ahí empezó mi trayectoria dentro de la institución, y tuve 20 años, capitán en tercera, capitán en primera, bueno, y en el 45 formé el seleccionado acá, en el 45, 15 años también. Empecé con Furchinito, Cortés y Severio, así que a partir de ahí. Aparte le voy a comentar una cosa, ¿no? Ahí pasaba la primera parte con Pancho Severio, donde recordaba sus inicios, de cómo Cimino le dio su lugar en la defensa, y que a partir de ese momento fue inamovible, y nombraba así al pasar al Vasco Damaso La Taza, nombre que
lleva el estadio de Ferrocarril Sur. Ahora vamos a escuchar de nuevo en la voz de Pancho Severio una anécdota que tiene que ver con el gran Dámaso Latasa y de cómo hacía para que los jugadores estuviesen en su plenitud. Escuchamos a Pancho Severio, los invito porque vale la pena la anécdota. Recuerda. Aparte le voy a comentar una cosa, hermano. Sí. Se lo digo. Yo fui una persona que a mí me gustaba el deporte. Fútbol, pelota paleta, pues yo la paleta también la seguía paralela al fútbol. Bueno, bochas, bueno. Me gustaba el fútbol. A mí me gustaba el deporte. Y tengo la suerte que hoy, pisando los 85, todavía me mantengo así. Bueno. Pero volviendo al tema del deporte, el fútbol para mí significó la suerte de los dirigentes de esa época. Porque hablar de las personas que yo hablé ahora, el Bajo Latasa lleva si hay un nombre, un título que Ferro le ha dado a una persona que se lo merecía, era el Bajo Latasa. Vivía para eso. Y yo pegaba a él. Porque hasta en el ferrocarril estuve antes, él era ajustador mecánico. Y yo, cuando empecé la carrera ahí, estuve con él de ayudante. Hasta eso. Hablando de fútbol, sí. Un tipo de esas personas que no hablan de política ni nada por el estilo. Si usted ha tenido conocimiento de hablar con alguna persona respecto al Bajo Latasa, o ha tenido un contacto de un pariente o amigo, bueno, de esa clase de gente, y el Vasco vivía para eso, vivía para el fútbol. Y a nosotros, en el galpón, era una obligación que había. Martes y viernes, la práctica. Que los picaba ahí. Y el Vasco Latasa era un tipo que únicamente yo estaba enfermo, si no, estaba con nosotros. Jugando los picados, tirando centro, enseñándole al jugador. Nosotros los agarramos y el que dominaba a la derecha le enseñaban a la izquierda. El que no sabía cabecear le enseñaban. Cosa que hoy yo veo que se busca la preparación física, digamos, individual. Pero el jugador, yo he ido a la cancha después que abandoné y que dejé, yo maté mucho el negocio. Personas, tipos que no sabían parar una pelota. Bien, ahí pasaba el recuerdo de Pancho Severio hacia su gran amigo Dámaso Latasa. ¿Imaginan la situación de hacerlos entrenar en los galpones del ferrocarril 2 días a la semana y les hacía practicar su pierna menos hábil, y al que no sabía cabecear le ponía una pelota atada con una soga y subida a una viga para que saltara y cabeceara de manera frontal con los parietales derecho o izquierdo? Realmente lo que cuenta Pancho, lo que me contó Pancho Severio en esa entrevista, no tiene desperdicios. Yo hubiese traído toda la nota para hacer un programa especial dedicado a Pancho Severio, pero quería compartir con ustedes esos fragmentos, por lo menos para hacerlo un poco más dinámico. Vaya en este recuerdo el saludo a Andrea Casero, hija de uno de los goleadores emblemáticos del club de la Estación, campeón en el 47 y 48, junto a Eiquerot, Sarasola, bueno, Casero, el viejo Casero, otro de los grandes de la historia de Ferro,
bueno, el saludo para su hija Andrea, que no solamente atesora con mucho amor todo lo que tiene que ver con el club de la Estación, y en este caso también el recuerdo por lo que fue el retiro del Negro Astrada, ya que es fanática de River, pero el recuerdo permanente hacia la figura de su papá, que también fue otro de los grandes futbolistas que dio esta ciudad. Seguimos en el año 1982, un 11 de julio, se jugaba la final del Mundial de España 82 e Italia vencía a Alemania por 3-1 ante más de 90.000 espectadores en el Bernabéu. Dirigió esa final el brasilero Arnaldo Roero, y los goles de la Azzurra fueron de Paolo Rossi, de Marco Tardelli, el grito ese tan emblemático de Tardelli con la boca abierta, bien llena de gol, y el otro de Altobelli. Paolo Rossi finalmente se consagraría goleador de ese campeonato mundial, que venía de una sanción previa a esa cita ecuménica, y zafó de no perderse el mundial porque en Italia le levantaron la sanción. Escucharemos el relato de Víctor Hugo Morales de ese gol del que abrió el marcador para que la Azzurra Italia venciera y se consagrara campeón del mundo en 1982. Por Víctor Hugo y comentado por el recordado Néstor Ibarra. Paulo quiere primer palo. Seguimos con más recuerdos que tienen que ver también, obviamente, con mundiales y con jugadores que llegaron a ser partícipe de alguno de ellos. Un 11 de junio del año 1958, en Balbuena, México, nacía el delantero Hugo Sánchez, que pasara por el Necaxa, el América de México, y obviamente ese paso emblemático al Real Madrid. Escucharemos el relato de uno de los goles de Hugo Sánchez en pleno Mundial de México 86. La pierna derecha va a venir un servicio cerrado. No hay quien por el centro. Viene el Qué lindo recuerdo para nosotros ese mundial. Seguimos, en el año 1966 en Santa Fe nacía el zurdo Julio César Vázquez, campeón mundial de categoría casi medio pesados entre los años 1992 y 1995. Una época dorada del boxeo argentino porque confluyó también con los campeonatos de látigo Koji, por ejemplo. En el año 1974, en Tandil,
nacía Juan Chartudi, jugó en Independiente y Santa Marina de Tandil, entre otros. Y llegamos a un momento especial, un 11 de junio del año 2008, el tandilense Juan Martín del Potro ganaba su primer título de singles. Fue en el Master Series de Stuttgart, Alemania, al vencer en la final a Richard Gasquet. Ese día el premio se lo regaló a su hermana, que estaba cumpliendo años, y era nada más y nada menos que un auto Mercedes-Benz. Escuchamos el audio de esos momentos sobre el final del partido en que Del Potro se corona por primera vez con un campeonato en el circuito profesional de tenis. Es muy importante para el futuro de Juan Martín del Potro esta victoria, porque es la primera vez que puede tener un poco de continuidad y el tipo logra el título después de jugar unas semanas seguidas. Y lo cerró, que es lo más difícil, ¿no? Del tenis. Es cero. Sí. Colaboró, es cierto, pero metió primeros saques. Jugó un gran game anterior, con el 5 iguales sacando Gasquet, ahí. No, muy bien, realmente una gran alegría para él. Este primer título. La alegría para este chico de Tandil de 19 años, Juan Martín del Potro, logrando el primer título de su carrera. Es algo que no te olvidas nunca más. El primero te queda marcado. El cheque nato, 118.000 euros, unos 155.000 dólares aproximadamente. Más el auto. Más el auto, que debe costar allá unos 70.000 euros. Allá. Acá cuesta 300.000 dólares, lo que sé. Y mirá, si me dejas el... Si me dejas el champán, yo me conformo con el champán. El Peptico ese, ¿sabés qué rico, bien heladito? Y te lo llevas al bautismo. Y me lo llevo al bautismo de Jacinta. Ya la alegría de... Lo más importante creo que en este día es el cumpleaños de mi hermana, así que este torneo y el auto se lo regalo a ella. ¿El auto se lo regala a la hermana? Feliz, agradecer a mis entrenadores, que tuve un año bastante difícil, pero mi familia. Bien, ahí estaba el recuerdo de lo que había sido el primer título de Juan Martín del Potro en el tenis profesional. Parece un día bastante raro para con los audios, para con el ambiente y el aire de la radio. Vamos a seguir un 14 de julio del año 68, a los 23 minutos del primer tiempo, en un River Vélez. Amadeo Carrizo lograba el récord de minutos con la valla invicta con 744 minutos. Después, en ese mismo partido, cortaría la racha un tal Carlos Bianchi, que le marcará el gol para que los velezanos le ganaran a River por 1-0. En el año 1937, en Quenumá, Buenos Aires, nacía el periodista Horacio García Blanco, el gordo Horacio García Blanco, que falleciera en el año 2002, preso del corralito financiero que operaba por esos años. No se pudo operar y la burocracia argentina y los políticos argentinos hicieron que se muriera otro de los grandes periodistas que tuvo la Argentina. Tenía para ustedes compartir el gol de lo que vamos a recordar en las siguientes dos efemérides, pero técnicamente no se puede, pero lo vamos a recordar. En el año 1954, un 14 de julio del año 1954, en Belleville, Córdoba, nacía Mario Alberto Kempes, el matador, el que nos diera la Copa del Mundo en el 78, el que pasara por River para contrarrestar la contratación de Maradona en Boca, el que es
ídolo, pero ídolo con todas las letras en el Valencia, donde fue uno de los jugadores que más veces vistió esa camiseta y uno de los goleadores históricos del club. Feliz cumpleaños, maestro Kempes. En el año 64, en Villanova, Navarra, España, nacía mi ídolo personal, Miguel Indurain, ciclista, ganó 5 Tours de Francia, fueron consecutivos desde el año 91 al 95, ganó 2 veces el Giro de Italia, 2 veces la Vuelta a España y también ganó en el 92, hizo el triplete, ganando todo, inclusive el oro olímpico en los Juegos que se disputaron en su país. Así que feliz cumpleaños, maestro Miguel Indurain. Después vinieron otros como Lance Armstrong y el ciclismo ya cambiaría para siempre. Vamos a los últimos recuerdos. En este caso tienen que ver con la final de un mundial recordadísimo. En 1950, en Brasil, Uruguay le ganaba al local por 2-1 y se consagraba campeón mundial de fútbol por 4ª vez. Y ahora voy a explicar el porqué de la 4ª vez. Obdulio Varela y Gilla fueron los goles uruguayos que los relataba por Radio Uruguaya Carlos Solé. La pelota va por y con violencia en dirección al debutante Morán. Salta Morán y el jugador Augusto. Devuelve la pelota al Vaca Augusto. Lo ha hecho en dirección a Friaza. Ahora está medio Rodríguez Andrade. La toma Sicilia de Mir. Mir avanza, cruza Friaza. Friaza de José Andrade. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol brasileño! Tiró Friaza. Y lo va a anotar el segundo tanto de Brasil. A los 2 minutos de juego. El puntero de Brasil del equipo brasileño. Avanza Quinto, perseguido por Vigore. Y lo anula Quinto Vigore. Se corre al arco, coloca el centro como que vino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol el Chapino! El Chapino de 21 minutos. Se le escapó Villa. Al jugador Vigore colocó el centro. Y el jugador Juan Alberto Chapino la tomó de media vuelta. Colocó un violento remate alto. Dejando completamente sin chance a Barroso a los 21 minutos. Avanza el veloz crucero de uruguayo. Entra a tirar, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Villa a los 34 minutos. Por parte de Friaza, Uruguay 2, Brasil 1, viene el corno, termina el partido, terminó el partido, Uruguay campeón, acaba de terminar el partido de Río de Janeiro, Uruguay, señoras y señores, oyentes de Radio Sarandí, campeón por 4ª vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo está indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el léxico y la expresión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprensiva. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Me imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro Montevideo y en toda la República Oriental de Uruguay, en las cimeras colinas y cuchillas en las cuales se extiende nuestra fértil campaña, habrán de hoy festejar el título ganado por Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Bien, ahí pasaba la voz de Carlos Solé, lo que han significado los relatores uruguayos, ¿no? Para con el fútbol en general. Carlos Solé, Víctor Hugo Morales, cambiaron para siempre la manera del relato y aún en plena emoción sostener un discurso dialéctico increíble. Pero les decía, lo escucharon también a Solé decir Uruguay gana. Te nombro otro. ¿Perdón? Te nombro otro. Ever Pintos. Que televisaba con el relato
algo así tenía el nombre. Tengo una anécdota, bueno, pero no lo voy a contar porque es media fuerte, con un penal que erra Fernando Morena, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, me me perdió, así que vamos a cerrar con un tema que tiene que ver justamente con este recuerdo del maracanazo y que se llama Crónicas de la Soledad, por el grupo Larvarnius and Carrero. Aquí para cerrar este segmento de efemérides. Omar, déjala ahí, que ahí está bien. Hasta que el escenario desbordante, bajo una verde y amarela bacanal, con un sueño de Canuto en los botines, llegaron solos